Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Vero? Hola, bien, ¿y tú? ¿De vuelta? Sí, bienvenidas, bienvenidos a todos en este viernes ya de primavera, después de, por lo menos en Santiago, de algunos días medios inestables, entre frío, calor, pero hoy día amaneció primaveral. Sí, ha estado estos días agradables. Sí, así que de vuelta sí, porque entre el 18 y que fui a un encuentro, que ya uno de estos programas les vamos a contar en detalle de qué se trataba. Ya estoy de regreso acompañando a Vero. Así es. Así que supe que tuvieron un programa espectacular el viernes pasado. Sí, efectivamente, conversamos un poco de la condición de espectro autista. Estuvo muy bueno con nuestra invitada, Andrea. Así escuché, porque lo vi después en la grabación. Así que bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante que queremos acercar a todos ustedes. Es importante, como hemos abordado en algunos de nuestros programas, hablar sobre las masculinidades, porque género sabemos que no es igual a mujer, sabemos que aborda otras miradas, otros enfoques, otras perspectivas. Lo cuestionamos acá en todos nuestros programas de diferentes aristas, y dentro de esa tensión de feminidad, masculino, femenino, tenemos la visión de masculinidades. Y hemos tenido distintos programas, distintos invitados, que nos han hablado desde diferentes miradas y experiencias, cómo se aborda, cómo se trabaja con hombres, con mujeres también, con diversidades. Y hoy tenemos una gran persona que he tenido el gusto de irla conociendo poquito a poquito. La conocí hace 2 días, creo, pero de a poquito la he ido conociendo y me parece que es muy interesante y que nos puede relatar grandes historias y experiencias. Y él es Hernán Silva Cepeda, educador social y trabajador social de la Universidad de Valparaíso. Él es el encargado del área de masculinidades en la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, y además es integrante del colectivo Pelota al Piso, que es Fútbol, Masculinidades y Sociedad. Es magíster en intervención social, diplomado en masculinidades y juventudes. Queremos compartir con él, antes de darle la bienvenida, la experiencia que él ha tenido en su trayectoria laboral, pero también personal, respecto a la vivencia de las masculinidades en contextos universitarios y varones privados de libertad. En eso nos vamos a enfocar en la conversación hoy día. Así que bienvenido, Hernán. Un gusto estar contigo esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Espero que la conversación esté entretenida. Y saludos a todos que están escuchando el programa de radio. Sí, eso. Súper. Bueno, para comenzar y no demorar más, queremos comenzar que nos cuentes de qué se trata este colectivo al que perteneces, por qué se llama Pelota al Piso, qué sentido tiene, quiénes participan. Cuéntanos un poco de eso. Sí,
Hace aproximadamente 10, 12 años empiezan a proliferar acá en Chile los colectivos, los espacios de varones que buscaban reflexionar en torno a la construcción social de masculinidades, y ahí aparecieron un montón de experiencias, entre esa, una de las principales, y no porque yo haya estado ahí, sino que fue porque la que duró más tiempo, fue el colectivo Poroto, que Hombres por Otros Vínculos, donde juntábamos o hacíamos dialogar la masculinidad con la educación popular, sobre todo en el proceso, hablando más coloquialmente, del apañe a ciertas organizaciones, a ciertos espacios que quisieran dialogar sobre este tema, sobre lo de patriarcal. Y por supuesto que lo mezclábamos con una perspectiva política súper importante para nosotros, que era la educación popular. Más allá de enseñar a ser un nuevo hombre, habría que reconocer cómo somos construidos también, y de ir dibujando la alternativa de resistencia, la alternativa de cambio, ya para nada como una nueva identidad, sino que un proceso o un devenir reflexivo en torno a la construcción de estas configuraciones de género, específicamente en estos cuerpos sexualmente asignados, biológicamente asignados machos al nacer. Desde ahí, con un grupo de amigos del colectivo Pelota, del colectivo Poroto, hablábamos constantemente de una pasión que tenemos, de una contradicción que quizás la podemos referir, que es el fútbol. Y ahí con Claudio Duarte, con el Johnny Juan Lago, con el Pancho, Francisco Faría y yo hicimos un grupito paralelo al Poroto. Luego, cuando nos disolvemos como colectivo, quedó ese grupo, que se llamaba en ese tiempo Peloteros, porque hablábamos de fútbol y género, ¿ya? Pero más que nada hablábamos ahí compartiéndonos material, video, alguna cosa como significativa que dialogara justamente entre el fútbol y género. Y con la pandemia se nos ocurre la idea de poder hacer un podcast. Entonces hicimos 12 capítulos, que también tiene correlación con estos 12 jugadores en la cancha, los 11 de la cancha, más la hinchada, la barra. Y esa experiencia de podcast la transformamos en un material educativo también, que está ahí en línea, está en nuestro Instagram. Y luego también tuvimos una segunda temporada. Entonces, en este espacio, en el colectivo Pelota al Piso, específicamente lo denominamos como un espacio de comunicación popular, que busca dialogar entre intersección entre fútbol, masculinidad y sociedad, ya que también identificamos la pelota, el fútbol, como un constructor también de identidad masculina, ya que en ese lugar se reúne uno de los principios fundamentales para la construcción de nuestra identidad, porque tiene que ver con los espacios de homosociabilidad, que justamente son los espacios donde nosotros, los varones, nos vamos construyendo, y en el lugar donde estamos demostrando constantemente la pertenencia a este grupo masculino. Porque la masculinidad es justamente eso, es demostrarla constantemente. Oye, Hernán, y una consulta, y ahí, por ejemplo, de esta vivencia tan interesante y simpática, porque además es el compartir, como dices tú, apañarse en conjunto, ¿cuáles han sido los sesgos más comunes que tú has podido visualizar durante este tiempo que has trabajado en el fondo con ellos, digamos, o con este grupo? Sí, bueno, nosotros de partida no creemos en este concepto de nueva masculinidad y que estamos deconstruidos, nos alejamos un poco de ese concepto. Entonces ya hay unos sesgos y hay un trabajo constante entre el mismo grupo de nosotros. Ya estamos revisando constantemente, y mientras más tiempo pasas reflexionando sobre este tema, tanto en la acción activista como también en la acción investigativa, académica, te vas dando cuenta que la cosa está dentro de uno. Entonces el diálogo, la conversación está presente constantemente en nosotros, y creo que en esa área específica que tiene que ver con la amistad y el cariño, es poder abrir otras posibilidades de cuidado. ¿Ya? Y ahí aparece la confianza y la reflexión entre el grupo de amigos, tener un espacio de contención. Pero también para afuera, para el trabajo que realizamos, yo creo que tiene que ver con cosas que yo creo que sin lugar a dudas la han analizado acá, la relación que tenemos nosotros los varones con las violencias. Y digo en plural las violencias, porque no es tan solo la violencia que se condena más con justa razón, y que también tiene un marco legal que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres, las disidencias sexuales, sino que también con estas violencias hacia otros varones y con estas violencias que generamos hacia nosotros mismos. Este descuido que tenemos en relación a la verbalización emocional, esta incapacidad que tenemos también para expresar
nuestras emociones y nuestras rabias también. Si no está mal sentir rabia, yo creo que el problema es cuando aparece la ira o cuando no tenemos la posibilidad de otorgarles palabras a esa rabia y solamente la sentimos, ¿ya? Y cuando la sentimos la terminamos expresando, demostrando de una manera no muy correcta, una manera además que ha tenido un andamiaje social que se nos ha permitido y se nos ha facilitado la posibilidad de mostrarla. La resolución de conflicto a través de la violencia está instalada en nuestra historia chilena, ¿ya? Y además también la idea es ir viendo, conversando, reflexionando sobre cómo la construcción o este dispositivo de poder que podríamos considerar la masculinidad se va instalando en diferentes espacios sociales y también cómo se va interseccionando con otros discursos de dominio. Trabajar con varones de sector empobrecido va a ser diferente a trabajar con varones de universitarios, por ejemplo, y de ciertas universidades, ¿ya? O varones profesionales, ¿ya? O varones disidentes sexuales también. Creo que ir virando esa intersección también nos ha permitido ir reflexionando de manera más amplia sobre cómo nos construimos, porque esa reflexión, y con esto termino, nos permite dibujar, ahí diría Paulo Freire, horizontes de esperanza, ya que creo que para allá tiene que ir esto tiene que venir de la mano con un proceso de cambio. No nos sirve reflexionar tanto y diagnosticar tanto. Creo que hay hartos diagnósticos ya realizados, ya tenemos que ir hacia la acción, ya, y ahí tenemos que dialogar tanto en los espacios comunitarios, individuales y también políticos. Por ejemplo, las mismas políticas que originan las direcciones y unidades que dan vida a este mismo programa. Claro. Y en ese sentido, cuando tú hablas de intersecciones, que no es lo mismo trabajar con varones o expresar varones empobrecidos o universitarios, qué sé yo, ¿qué diferencias notas tú en las expresiones de las masculinidades o esto mismo de expresar las violencias, por ejemplo? ¿Notas alguna diferencia? Bueno, de partida, si lo miramos con los lentes de la clase social, la violencia ejecutada por los sectores populares es mucho más condenada socialmente. El 80% de las cárceles está poblada por varones y de ese porcentaje 1 de cada 2 varones que está privado de libertad pasó por el sistema de protección del Sename o actualmente Mejor Niñez. La mayoría de ellos viene del sector empobrecido, ¿ya? La validación también de la violencia en cierto espacio nos otorga también algunos rasgos de masculinidad. Que, insisto, ese rasgo de masculinidad está más condenado socialmente que los otros espacios. La violencia hacia las mujeres y disidencia se replica en todos lados. No falta solamente con ver la noticia de este último tiempo en los espacios educativos, donde varones de espacios de institución educativa caracterizada por una matrícula de cierta clase social más alta, también ha generado un montón de prácticas de vulneración hacia los cuerpos femeninos, tanto en universidades como en colegios. Yo creo que la lógica punitivista en Chile, por supuesto que tiene un sesgo de clase, ¿ya? Y no importa mucho más o se condena mucho más algunos tipos de violencia que está, insisto, inserta en estas clases sociales y que además se ha construido todo un repertorio, todo un diálogo social en torno a su condena, las barras de fútbol, las pandillas, los grupos, ¿ya? Caracterizado por varones. Nosotros como colectivo, digo nosotros porque todos nos identificamos con ese pronombre, ¿ya? Tenemos una visión de querer trabajar específicamente con esos grupos, nos sentimos más identificados desde ahí, pensamos que también el impacto y la violencia que tienen esos grupos es más significativa y además nos importa también más a nosotros. Sí, también ahí hay que situarse. Yo creo que ahí hay un tema situado y ahí preferimos trabajarlo. Pero yo creo que se repite en todos lados, sí, se repite en todos lados esta exigencia masculina, y esta exigencia masculina de por sí deviene en situaciones de violencia, así que... Oye, estaba pensando un poco lo que tú hablabas, que también puede pasar que, no lo sé, ahí también te lo pregunto a ti, que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de tal vez la clase social más alta se esconde, se invisibiliza, por ejemplo, el tema de, ¿no es cierto?, por ejemplo, la violencia entre hombres, por ejemplo, es más permitido, ¿te fijas? Y seguramente en una clase más baja, seguramente, claro, ahí como que se evidencia más, también se permite, pero es un poco distinto.
Sí, porque además en clases más empobrecidas está el factor de la institucionalización. Sí, pues si hay una situación de vulneración en cierta esfera de la vida, hay algunas clases que tienen y en tribunales mismos la opción a acceder a espacios más privados, entonces también ahí tú pierdes el N ya para ver cómo impacta realmente. En cambio, la clase más empobrecida está el sistema Mejor Niñez, que enfoque de género tiene poco, ya, y no por razón de los profesionales y las profesionales. Los programas yo todavía le digo PPF se llaman ahora, que ahí aparece la edad del carnet, se cae. Claro, se cae. Pero son los espacios más precarizados laboralmente para los profesionales, bajas remuneraciones, una alta rotación, y justamente la puerta de entrada muchas veces para los niños, niñas que han vivido una situación de vulneración. Entonces, si no incorporamos el género como factor técnico a la hora de elaborar procesos, comillas, reparatorio, yo no soy muy amigo de esa palabra, pero uno la tiene que utilizar igual, ¿ya? Estos procesos reparatorios, si no hay un enfoque de género técnicamente, pueden terminar desencadenando sin generar alguna problematización. Por ejemplo, solamente una situación de vulneración sexual para un cuerpo asignado varón al nacer o para un cuerpo asignado mujer al nacer va a tener significancias diferentes, y la tenemos que observar, pero lamentablemente la precarización de estos servicios de atención hacen que no existan los perfeccionamientos, las capacitaciones, o que cuando un trabajador o trabajadora de esa área quiera incorporar estos elementos para la intervención, lo tiene que pagar. Es súper difícil, lo tiene que pagar. Sí, yo pensaba, a propósito de lo que tú hablas, bueno, que las condiciones de trabajo de las personas especializadas que pueden abordar, como tú dices, efectivamente estos temas, no son las apropiadas remuneraciones, por ejemplo, bajísimas para personas que están capacitadas para abordar con debida responsabilidad para hacerse cargo de las consecuencias que tú dices que están por que no es lo mismo en un cuerpo de mujer o que de hombre una violencia sexual, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas todavía le falta mucho, la inversión, la especialización, estar acorde a lo que se pide, porque se pide, no sé, especialización en tal y cual y no sé qué, pero te pagan como un junior, digamos, no junior de, digamos, como alguien que está recién egresado, no por mirar en menos, pero para estos temas se necesita tener experiencia. Exactamente, sí. Entonces, volviendo al tema de los jóvenes, tú nos señalabas que has trabajado con jóvenes universitarios. En ese contexto nos encontramos con muchos universitarios que vienen de hogares que vienen, que se han podido insertar desde situaciones complejas. ¿Cuál ha sido tu mirada y tu experiencia desde... Tú trabajas en la Universidad de Valparaíso, también, que vienen desde otras regiones, también desde diferentes provincias de Valparaíso. ¿Cuál es la realidad que tú vives? Sí, yo creo que los procesos de construcción de masculinidades coinciden en muchos factores. Los varones pasamos por diferentes campos de entrenamiento que nos van diciendo lo que significa ser varón, desde el juego, ya, y ahí está como la unión con el fútbol, ya, pero la participación en un espacio, en los medios de comunicación, de prender la tele y ver hasta el Mr. Músculo, ya, que de ver los Simpsons, ya, donde también los roles de género y cuidado están súper asignados. En la familia también, que como dicen algunos autores, los varones repetimos o aprendemos a ser varón a través de repetir prácticas. Ya ahí vamos viendo cómo se dividen las prácticas de cuidado en la casa, que creo que ahí está la sustancia del sistema patriarcal, en seguir apropiándonos de las prácticas productivas y reproductivas de las mujeres, ya.
lo aprendemos en la familia mediante la práctica, pues todo esto se vuelve más científico, comillas científico, cuando entramos a la escuela, porque todo lo que vamos aprendiendo informalmente, en el juego, en la familia, en la participación con los medios de comunicación, se vuelve más científico. ¿Científico por qué? Porque te dicen que el hombre fue el primero que llegó a la luna, ya estos referentes históricos también que siempre son varones, nos colocan a los varones, heterosexuales por supuesto, y adultos, ya, en una cúspide de poder, ¿ya? Donde siempre aparecemos como sujeto universal. Entonces toda esta cosa que era más folclore se vuelve más científica. ¿Ya? Entonces estos campos de entrenamiento van construyendo, dibujando un varón que coinciden estas características en muchos lados, más allá de los territoriales. Y una cuestión súper importante para responder la pregunta tiene que ver con nuestra educación sexual también. Porque al carecer de educación sexual integral en los espacios educativos, lo máximo que podemos lograr llegar a una educación sexual más ligada a ámbito salud súper necesario, por ejemplo, la utilización del condón, preservativo, siempre con un tel de moral muy, muy arduo. Yo me acuerdo que nuestra educación, o lo que me relatan también los jóvenes, la educación sexual que reciben en el colegio, que llegan a tener cierta edad, entonces aparece el miedo del mundo adulto y se le empieza a asustar que con el deseo sexual se le colocan un montón de imágenes donde aparecen las infecciones de transmisiones sexuales, los VIH, la historia de la niña que le iba muy bien en el colegio y que quedó embarazada y después termina trabajando en cualquier lugar, esa historia que se repiten en todos lados, ¿ya? Se nos instala una situación de miedo, una práctica de miedo con la sexualidad, entonces la tenemos que buscar a otro lado, porque esa educación no te enseña a tener relaciones sexuales. Claro, pero también el tema de las emociones, pues cómo me siento, claro, sí. Efectivamente. Y desde el miedo. Exactamente, me relaciono con el miedo y lo busco en otro campo de entrenamiento, en otro dispositivo que es la pornografía. Y la pornografía me instala una cultura de la violación, pero mediante su legitimización. Entonces aparecen los chicos ya en la universidad con repertorios emocionales, con repertorios también de vínculos sexuales que están muy ligados a cuestiones de violencia. Entonces muchas veces aparece la equivocación, el error, aunque suene fuerte decirlo, la torpeza ya a la hora de acercarnos. Esa torpeza, y en buena hora, ha sido muy cuestionada por la agenda feminista, ya porque justamente nuestros espacios laborales, este programa radio, las direcciones y unidades no vienen de las cabezas de la autoridad de la universidad, sino que vienen de un movimiento de mujeres histórico, ¿ya? Entonces, gracias a esta agenda está más problematizado, se ha cuestionado más, pero esta, yo no diría, no sé cómo decirlo para que suene mejor, pero esta falta de educación que tenemos los varones a la hora de la relación termina generando prácticas que son condenadas ahora. Entonces la idea es cómo logramos construir un nuevo repertorio. Cómo logramos sanar también esa herida, que hoy hay un cuento, Manuel Rojas, que habla de la herida de los varones, que lo sugiero, lo recomiendo, pero cómo también hablamos de esa herida, sin llegar a victimizarnos, porque ahí está el otro problema. Porque cuando sabemos que somos víctimas o somos producto de un sistema patriarcal que ha configurado nuestra práctica a través de la negación de ser mujer, ser homosexual, ser niño, entonces ahí se construye la masculinidad frágil. Porque es frágil porque la tengo que estar demostrando constantemente. Entonces es un traje que me queda estrecho, es un recorrido muy angustiante, que me siento constantemente con ojos que me observan, es una presión constante pero que no la veo. Y ahí funciona justamente el factor hegemónico, porque pienso que estas prácticas son biológicas nomás. Entonces, este producto, este sujeto patriarcal, llega a las universidades, llega con ganas a veces de conversar, a veces con resistencia también por estos mismos discursos conservadores que han instalado estas cosas que yo no la entiendo, que no tiene fundamento teórico, no tiene investigación, que es este concepto de ideología de género. ¿Ya? Entonces también algunos llegan abrazando esa idea, y yo creo que ahí está lo complicado. Como algunos varones están abrazando ideas mucho más conservadoras que lamentablemente están teniendo domicilio político también en Chile, y en otros países han llegado a estar en gobierno. Donald Trump, Milei. Claro. Eso. No, la verdad es que deja que pensar, porque me resuena mucho lo que tú dices, no llegar al extremo tampoco de ser víctimas, cómo llegar a un balance, ¿no? Desde el punto de vista de poder ser como de repensarse, lo que tú decías al principio, ¿no? Que no se trata de buscar algo nuevo, sino que de repensarse, de remirarse,
Y para eso también el resto tenemos responsabilidades, el resto digo, la sociedad, la escuela, las familias en algunos casos, o los grupos cercanos, las redes, digamos, de entregar esas posibilidades de repensarse, de poder rearticularse con otros, de reubicarse en un espacio. Entonces me resuena mucho eso de no tampoco victimizarse, porque es re fácil caer al otro lado. Sí. Así como yo soy producto de, pero ¿qué haces entonces? Sí. Ahí está el diálogo que lo tenemos ahí está el diálogo de cómo unimos esta producción de identidades, de subjetividades, de masculinidades, con los privilegios también. Claro. Sí, porque también nos va asignando una batería de privilegios gigante, ya algunos que vemos, otros sí y otros que vemos también. Entonces ahí tiene que haber como un diálogo, y también identificando que las prácticas de resistencia al orden patriarcal han estado presentes siempre. Yo desconfío mucho del concepto de nueva masculinidad, porque construye una nueva identidad como una persona que ya superó el patriarcado, ¿ya? Y tiene que ver también con esta mala utilización del concepto de construcción, que yo no sé cuándo Derrida dijo que era una nueva identidad. Ya era un proceso, era un devenir reflexivo. Entonces a veces lo vemos como esta persona está deconstruida, superó el patriarcado. Ahora, eso es imposible. Yo creo que en la medida, pensaba sobre lo que tú hablas, que en la medida que uno va conversando estas temáticas, también va abriendo como nuevos caminos de poder entender de qué se trata. Pero efectivamente es difícil, no es como de un día para otro que se va a hacer un cambio, porque efectivamente nosotros estamos dentro de una sociedad en donde yo puedo pensar una cosa y viene alguien y al tiro me lo derriba, porque efectivamente como dices tú, el constructo social, pero también la realidad es difícil. O sea, tal vez tú puedes tener un concepto, por ejemplo, tú que trabajas en la universidad con estudiantes, tal vez puede venir un estudiante súper claro de lo que él piensa, pero claro, los otros 5 estudiantes tienen una imagen o una mentalidad más patriarcal, en donde, ¿qué va a hablar esa persona si en realidad van a tal vez irse todos contra él porque no están de acuerdo, por ejemplo? Entonces, como decimos, se lo comen vivo. Se lo comen vivo. Entonces en realidad efectivamente es ir educándose, pero aprendiendo y viendo en realidad en mis acciones diarias cómo yo puedo ir cambiando eso. O sea, cuando alguien te dice, no, es que lo que tú decías un poco, en el fondo, en lo de los Simpsons o qué sé yo, ¿no es cierto?, en donde tú prendes la televisión y está el Mr. Músculo, como decías, y en realidad muchas veces los mismos programas o la comunicación te muestra algo que queremos erradicar. Es imposible, porque efectivamente los niños muchas veces ven o construyen su mismo mundo, digamos, desde la información que tienen, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde finalmente no solamente se tiene que cambiar un solo punto, tenemos que ir cambiando todos los aspectos que nos rodean a nivel, digamos, social, ¿no es cierto?, en donde en el fondo vayamos enseñando cosas distintas. Sí, yo creo que ahí está el diálogo de la estrategia metodológica para trabajar. Uno, yo creo que no pensar en... A veces nos equivocamos, creo yo humildemente lo digo, igual decir que nos equivocamos a veces puede ser más soberbio, pero dentro de mi experiencia yo me he dado cuenta que cuando tratamos de construir agenda igualitaria y trabajar con varones, empezamos a repetir los mismos lineamientos educacionales tradicionales. Usted trae esto y yo le voy a enseñar esto nuevo. Desde la educación popular se habla, Freire decía que eso era la educación bancaria, ¿ya? Como llenar del cerebro nuevamente con esta nueva agenda que pueden ser muy igualitarias, pueden tener muy buenas intenciones, pero cuando generamos estos procesos más verticales de enseñanza tradicional que caracteriza el sistema educativo nuestro, dejamos de lado la ventilación de la experiencia y también la posibilidad de ver la resistencia. Resistencia han existido siempre. Yo siempre lo digo en un taller, cuando hablamos de estas masculinidades más arquetivistas, estas masculinidades igualitarias y paternidad, estas nuevas masculinidades, pensamos que son nuevas, que nunca han existido, ¿ya? Y siempre han existido. Yo crecí en un barrio, en una población en San Antonio, la 30 de marzo, donde hubo un señor que crió a su hija, queda viudo y se queda criando a sus 2 hijas, ¿ya? Y era vecino mío, entonces yo vi cómo este caballero cambia su situación de vida, empieza a cuidar activamente, no se casa, hace las mismas prácticas que hacían nuestras madres, ¿ya? Y esto podría ser considerado una nueva paternidad, y eso estoy hablando en los 90, ¿ya? Prácticas de resistencia han existido siempre, tratar de ver
Cuando hemos resistido al mandato patriarcal, es una posibilidad también de hacernos entender que tenemos la posibilidad de cambiar, hacernos ver en género, que los varones nos vemos en género. Es más, cuando logramos tener alguna conciencia de la agenda igualitaria, miramos para el frente. A las disidencias sexuales, las mujeres, que a ellas lo oprime justamente, nos oprime mucho más, por supuesto, pero nos cuesta vernos a nosotros como una construcción social. Entonces, invitarlos a revisarnos, hacer parte también de ahí nos puede como abrir algunas ventanas, pero eso tiene que ser mediante el diálogo y la reflexión. Ya no podemos pensar que vamos a resolver las situaciones de violencia patriarcal en una universidad tan solo con los protocolos, que son necesarios, muy necesarios, o tan solo con los electivos, los talleres. Tenemos que transversalizar el enfoque de género en nuestras mallas curriculares. Y tendemos a pensar, y a mí me sorprende, que transversalizar es hacer un electivo. ¿Ya? Y yo no creo, no sé por qué pensamos que eso es transversalizar. Tenemos que incorporar esta variable y para eso necesitamos formarnos. Y para formarnos necesitamos también dialogar y pensar en cómo estamos estructurando el sistema educacional. Porque muchas resistencias que tenemos para incorporar esta agenda vienen desde las personas que están formando. Sí, ¿ya? Entonces ahí hay varias metas que tenemos que seguir avanzando, y en eso los varones tenemos que generar una acción más activa, porque las compañeras y las disidencias sexuales ya han hecho harto. Necesitamos también construir algo nuevo, no para competir ni para insumar nada, sino que también para nuestras propias liberaciones. Como dice una cantautora española, nosotros también estamos atados con cadenas por el patriarcado, pero lo malo es que nuestras cadenas lo ocupamos también para atar a las demás personas. Entonces tenemos que lograr observar, ver en la materialidad, en la cotidianidad, cómo se instalan esas cadenas. Yo creo que para allá tiene que ir, y no desde el reto, no desde la educación verticalista, sino desde la biografía. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para continuar conversando con Hernán y profundizando estas interesantes reflexiones, así que vamos y volvemos. Súper. Género en disputa. Ya estamos de vuelta. Bueno, estábamos conversando con Hernán acerca de esta masculinidad que hay que repensar, que hay que situar, que hay que buscar una forma distinta en el fondo de remirarse, de reencontrarse con un otro, no necesariamente, y en eso estábamos conversando también entre medio de la pausa, que no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado y hay que replantearlo, hay que resituarlo, ¿no? En eso, Hernán, te quería llevar ahora a que nos contaras un poco de tu experiencia acerca de tu trabajo con las personas privadas de libertad, con los varones privados de libertad. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tú harías énfasis? ¿Qué nos podrías contar de ello? Sí, yo creo esa fue una experiencia muy interesante porque fue muy fortuito. Yo trabajaba y vivía en ese tiempo en la comuna de Quillota, en la quinta región, más para la cordillera, y por diferentes motivos conozco un psicólogo que trabajaba en un programa en la cárcel y le digo, oye, yo trabajo tema masculinidad. En ese tiempo yo trabajaba en dispositivos de droga, caracterizado también por alta participación de varones en esos espacios. El alcohol es la octava causa de muerte de los varones, claro, en Chile. ¿Sí? Entonces me ofrezco para hacer unos talleres y empieza como esta experiencia que al principio lo primero fue, yo llego sin la experiencia de haber trabajado antes ahí y hablar de masculinidades, y lo primero que tuvimos que conversar y reflexionar con los chiquillos fue que se vieran como sujetos de derecho. Claro. Fue lo primero, porque esta violencia más simbólica que sucede como en los espacios carcelarios hace que los varones, las mujeres privadas de libertad interioricen esas prácticas de violencia, de poder, de dominio, y piensen que y empiecen a justificar. Yo me porté mal, entonces está bien que me estén torturando acá adentro.
porque no tan solo se les priva la libertad, sino que se les priva también la dignidad, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, y además la situación de sobrevivencia ahí genera una imposibilidad también de acceder a otros programas, porque tenéis que estar sobreviviendo adentro. Entonces fue lo primero que tuvimos que hacer, fue generar un espacio de reflexión de derechos humanos, y de ahí empezar a incorporar el género. Yo trabajé con 4 grupos, 5 grupos en esos años, y un aprendizaje importantísimo fue, uno, la radicalización del patriarcado dentro. Lo que afuera te pueden hacer, burla, o te puede generar, o puedes vivir un proceso de discriminación, adentro era radical. Adentro te pueden matar, o puedes estar habitando un espacio social al interior de la cárcel de más baja categoría, y nadie lo quiere hacer. Ni siquiera lo queremos hacer acá en el medio libre, lo vamos a querer hacer adentro. ¿Ya? Eso como primero. También la flexibilidad. Yo les decía anteriormente que la masculinidad se configura en una triple negación. Ya, no ser mujer, no ser homosexual, no ser niño. Pero adentro también eso se va como flexibilizando. Como que la masculinidad te va otorgando como una norma, un molde, pero el contenido también lo vas incorporando tú en relación a tu experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Las mismas prácticas homoeróticas. Ya, una persona que tiene una masculinidad valorada dentro de la cárcel, por ejemplo, una persona que la lleva, que tiene una posición de poder, puede tener relaciones sexuales con otros varones. Sí. Y ese tener relaciones sexuales con otros varones genera además una posición de poder dentro del espacio. Cosas que suceden afuera también, la utilización del aparato sexual masculino, el pene, como una posición de dominio. Ahí está justamente la cultura de la violación, o las prácticas también de violencia sexual al interior de los espacios homosociables, por ejemplo, las duchas de los liceos, los baños, los espacios de varones, que está estos juegos corporales que simulan violaciones. Y al que violan justamente el que tiene un menor grado. Ya, cuando le ganamos la pelota a alguien, a otro equipo, decimos que los violamos. No necesariamente eso. Cuando Chile le gana 7-0 a México, ese partido y el resumen de los goles fue compartido por gente chilena en las plataformas de triple X de internet. ¿Ya? En la universidad, cuando los estudiantes dicen que la prueba estuvo muy difícil, dicen me violó la prueba. ¿Ya? Entonces esa práctica, esa cultura de la violación está presente en todos lados. Allá se materializa. Claro. Se materializa. Creo además también que la invitación y la posibilidad de ver dónde o cómo vamos configurando nuestra práctica masculina está tan abierta como está abierto en un espacio universitario, en un espacio político. Los varones tienen ese deseo de conversar, y tienen además yo hago un taller que tiene muchas luces, pero la pregunta basal es cuándo por primera vez nos sentimos varones. Y digo tiene muchas luces porque uno busca como actividades técnicas para distraer, para empezar como a interiorizarnos con el tema, pero la pregunta central es cuándo nos sentimos varones. Y en los 5 grupos que yo trabajé en la cárcel, en los 5 grupos, los varones referían esta iniciación de esta configuración masculina, esta identidad masculina, como un espacio doloroso. Cuando tuve que salir a robar, cuando tuve que defender a mi mamá porque su pareja o mi papá le estaba pegando, ya, cuando tuve en un momento que demostrar esta hombría, cuando tuve que hacerme grande, ya, como esta hombría ligada como a la adultez, desde lo negativo, ¿no? Por supuesto, si nuestra primera práctica o experiencia masculina casi siempre tiene que ver con configuración, con prácticas violentas. Entonces está esa herida, está ese dolor. Cuando lo somos capaces de irlo como desgranando, irlo conversando, también de ir hablando y visibilizando cuándo no hemos sentido esa presión y cuándo no terminamos cumpliendo este mandato, se van abriendo como otros puentes. Claro. Creo que los varones privados de libertad además también tienen este vínculo con su familia, con su pareja, con sus señoras, como dicen, con su hijo e hija. Entonces vincularlo a las prácticas de cuidado puede ser una estrategia importante. Ya también pensar que muchos de ellos ejecutaron violencia y violencia física frente a otras personas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer también con eso? ¿Los vamos a condenar nomás? ¿Los vamos a reflexionar y pensar que lo que hicieron está mal? Por supuesto, pero ojalá que no lo vuelvan a repetir. Sí. Que ojalá que no lo vuelvan a repetir. La instalación del amor romántico también, que la otra persona me pertenece. O que todo se puede con el amor, que casi siempre lo vinculamos, solamente una nota al pie, pero casi siempre el amor romántico lo vinculamos a las relaciones de pareja. Y el amor romántico principal, fundante, sostenedor, está en la familia. Claro. La familia es el espacio donde te dicen si el amor
supera incondicional. todo. Incondicional, familia que se ama, se mantiene unida. Sí. Y así tienes un montón de gente cenando con su abusador, no pudiendo denunciarlo, ¿ya? O no problematizando prácticas de violencia que sufrimos siendo hijos o hijas e hijes. Porque se normaliza, sí. Porque finalmente desde, como dices tú, desde el amor romántico, lo perfecto que no existe. Sí, exactamente. Entonces, problematizar también eso, decir cómo lo hemos construido y cómo lo podemos volver a construir cuando salgamos en libertad. También entender que, bueno, nos equivocamos, hay un castigo, pero tengo todo el derecho a ser feliz, ¿ya? Entonces, invitarlo a agenda de cuidado, pienso que puede haber como una posibilidad. La gran dificultad que son personas que están siendo constantemente violentadas. Sí. Y no violentadas tan solo por otros varones, pero también violentadas por el Estado. Ya, su menorización como ser humano, por supuesto que va a imposibilitar agencia que problematice nuestras prácticas, si no me veo como humano. ¿Ya? Entonces ahí también tienen que ir dialogando con otros factores institucionales, políticos, por ende, para que realmente podamos problematizar políticamente como sociedad que por qué los varones somos los que más estamos metidos en situaciones delictuales. ¿Ya? Hay un hecho, sí, pues hay un hecho importante. Los varones somos los que más ejecutamos prácticas de violencia hacia niñeces, mujeres, pero los varones no somos los que más morimos y nos matamos entre nosotros. Sí, nos matamos entre nosotros. Las barras de fútbol, esta cosa de las peleas de pandillas también ahora, con esta emergencia también, como se llegó a esta violencia con la migración, siempre ha estado presente. Hace poco 2 varones chocan afuera de una disco, a uno se le da vuelta un trago, ya afuera de una discoteca, parece que fue, los amigos lo ridiculizan, se ríen porque el trago le cae arriba de la ropa, se da vuelta y le dispara al otro en la cabeza y lo mata. Esas 2 personas eran chilenas, fue el año pasado, parece. Y eso era una práctica constante. ¿Ya? Entonces también tenemos que lograr problematizar como sociedad qué estamos haciendo para facilitar que los varones estemos accediendo a prácticas de riesgo y que también esa práctica de riesgo estén afectando a otras personas. Ya creo que ahí tiene que haber una conversación técnica en relación al género. Creo que todavía esta agenda igualitaria, lamentablemente, se consideran como agendas valóricas. Sí, cuando estamos hablando de derecho humano. Ahí la Rita Segato habla de que, y que tú lo dijiste también al principio, señala que tiene que ver con probarse que son más que con mantener el estatus de poder del hombre en el fondo. Lo estoy diciendo en palabras sencillas porque no lo entiendo. Entonces, claro, cuando tú me dices por qué en el fondo se mantienen estas prácticas o por qué el tipo que lo es ridiculizado saca la pistola, en el fondo porque vio vulnerado y amenazado su estatus de varón. Sí. Entonces saca su pistola y dice, yo soy aquí el más macho. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, lo que yo entiendo, lo que tú dices es, en el fondo, es cuestionar esa situación de por qué me siento amenazado. Es un tema de segurizar, de buscar la seguridad no en la violencia, sino en otras cosas. Y muchas veces, Ángela, ¿por qué demostrar el respeto con un acto violento? Porque finalmente lo que tú dices, como que para que me respete, entre más violento, más me respetan. Exactamente, sí, porque además uno de los factores importantísimos en la construcción de identidades masculinas tiene que ver con la competencia que se transforma en una brújula identitaria. Eso. Una brújula identitaria. Esta frase bien coloquial de demostrar quién tiene más grande, ¿ya? No necesariamente se va en el ámbito concreto, ya de medir una parte de tu cuerpo, sino que lo medimos constantemente. ¿Quién toma más copete? ¿Ya? ¿Quién hace una práctica más osada? ¿Quién se arriesga más? ¿Quién también produce más académicamente? Ya también se puede configurar en otras prácticas, que tiene más paper, ya cosas así, también está la competencia ahí. Específicamente en los jóvenes que se encuentran privados de libertad, los varones que se encuentran privados de libertad, yo creo que se influye también en otras características. El éxito, ya el hecho del consumo, ya. Muchos varones también por el hecho de no poder solventar eso mismo que te exige la sociedad, que el éxito, ahí está la intersección entre patriarcado, masculinidad y capitalismo, ¿ya? El capitalismo, que es el sistema económico que nos rige, ya en su otra versión, pero que nos rige,
te enseña a que la persona que más tiene vale más. Entonces yo también quiero consumir, quiero ser parte de eso, ¿ya? Luego los chiquillos cuando van a comprarse un buzo, cuando van a comprarse una zapatilla, no roban esa ropa, ellos quieren ir a comprarla al mall también y quieren ir con su pareja, ¿ya? Entonces para ellos acceden al delito, para tener plata e ir a comprar, porque quieren tener esa sensación de consumo, ¿ya? Otro factor importante también de varones que están privados de libertad tiene que ver con la droga, que también tiene cuestiones de género. Muchos de ellos están privados de libertad porque tenían una situación problemática con drogas, legales o ilegales, porque aquí en Chile hablamos del alcohol y la droga como si el alcohol no fuera una droga. Me da mucha risa eso. Y el alcohol, todas las personas, podemos hacer una encuesta y todas las personas hemos tenido una mala experiencia con el alcohol en la vida, tanto porque nosotros bebimos alcohol y nos enfermamos, hablamos más de la cuenta, tantas cosas más, o porque voy caminando y me acosaron sexualmente, un varón con alcohol, o yo siendo varón, un varón con alcohol me quiso pelear conmigo para demostrar sombría. Entonces la droga, el éxito, aparecen también como un factor de riesgo a la hora de la configuración de la práctica masculina, que en los casos de los sectores empobrecidos devienen muchas veces en privación de libertad. Ahí también hay un concepto que lo acuña la Rita Segato, que habla de la cofradía masculina. Claro. Esta demostración constante, y además que ahí está una de las cuestiones más peligrosas también, que los varones no necesariamente estamos ejecutando violencias. Nos quedamos callados cuando lo hacen nuestros amigos. Claro. Nos quedamos callados. Entonces, si hablamos de la violencia sexual callejera en relación al acoso sexual, la mayoría de los varones va a decir, pucha, no, yo no acoso sexualmente, lo puedo considerar hasta ordinario hacerlo, pero me quedo callado cuando mis amigos lo hacen, o me quedo callado cuando en el grupo de WhatsApp comparten las fotos de sus parejas sin su consentimiento. Bueno, el ejemplo de Cobreloa. Exactamente, el efecto de fútbol, exacto, sí, ahí está como esa práctica legitimada de violación, en buena hora la agenda igualitaria, que debieren además del mundo de los feminismos, han logrado problematizar. Pero yo creo que estamos quedando pobres, hay escasa reflexión en torno a cómo vamos a trabajar con los varones, porque está bien, necesitamos la reglamentación, necesitamos que haya un castigo, pero también necesitamos prevenir que sigan sucediendo estas cosas, porque la cárcel no lo va a solucionar, un protocolo y un castigo no lo va a solucionar, ¿ya? Tenemos que lograr, porque eso es lo que va a solucionar es la posición de la víctima, que es súper necesaria, que estudie con incluso empeora muchas veces. Exactamente. El tema es desde tu experiencia, ¿qué consejo puedes dar tú a la gente que nos escucha hoy día de cómo, porque efectivamente está el tema de la educación, ¿no es cierto? ¿Qué crees tú que podría ser algo que efectivamente podría ir cambiando, digamos? Sí, yo creo que más que consejo, porque no me siento como muy habilitado para eso, sino como pueden ser como sugerencias. Yo creo que las personas o los espacios que quieran trabajar cuestiones de género tienen que anteponerse ya al hecho de la violencia. A nosotros nos pasó mucho como colectivo que organizaciones sociales, organizaciones políticas, batucadas, todo este tema de los grupos de baile, que son como espacios de organización que están muy activos ahora, clubes deportivos, se activan cuando hay una funa. Entonces cuando hay una funa aparece el problema de las masculinidades. Es como reactivo. Es como muy reactivo, entonces tenemos que lograr como prevenir. La educación sexual integral, importantísimo. Mi experiencia, y yo pienso que también ustedes pueden aportar, porque trabajamos lo mismo, los varones que son funados o denunciados en la universidad mayoritariamente tienen que ver por cuestiones de las sexualidades, ¿ya? Y por cuestiones que fueron aprendidas y legitimizadas en espacios homosociales, o sea, en espacios de varones. Entonces tenemos que dialogar sobre eso. Hasta el consentimiento nos queda corto con eso, ¿ya? Porque el consentimiento también puede estar viciado, ¿ya? Yo puedo estarle exigiendo y pidiéndole a una persona, pero a través de la manipulación que sostengamos una relación sexual, y ahí va a haber consentimiento. Tenemos que hablar del placer, y los varones no hablamos del placer. ¿Ya? Tenemos que hablar de nuestros cuerpos, volver a sentirnos, volver también a cuestionar dónde está metida la competencia y qué daños también nos va haciendo eso. Y creo que la educación sexual integral puede ser una alternativa importantísima. Con la categoría que tiene la educación sexual está muy pensada cuando vienen estos discursos más conservadores que dicen que le van a estar enseñando sexualidad explícita a un niño o niña de la educación básica. Eso es mentira. Está categorizada, está por etapa. Y lo otro importante es que eso no pare en la educación secundaria. Necesitamos también que se conversen estas cosas en los espacios universitarios, porque no porque un chico tenga 18 años ya cumplido, va a tener todos los problemas resueltos, todas las conversaciones resueltas. Cuando hablamos de masculinidad y sexualidad en la universidad son los espacios y los talleres donde mayor participación hay de los varones. Entonces son temas que queremos conversar.
Así que desde ahí yo creo que puede haber una posibilidad. La educación sexual integral yo creo que nos puede ayudar, y que sea ley, que necesitamos justamente prevenir la violencia sexual, la violencia física, y para eso necesitamos sacarnos las vendas a los ojos, porque pensamos que los chicos, las chicas menores de 10 años, menores de 12 años, no están accediendo a esta información, y ya los estudios lo están demostrando, que el acceso a la pornografía está en esa edad. Entonces, ¿qué preferimos como sociedad? ¿Que un niño o una niña aprenda de sexualidad en una página pornográfica? ¿O lo enseñemos a través de conceptos técnicos, de evidencia científica, todo eso en los espacios educacionales y con gente formada? Ahí tenemos que tomar una decisión, y esa decisión tiene que ver con hechos políticos, de derechos humanos, y no con cuestiones valóricas. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, Hernán, hemos llegado al final de nuestro programa. Te queremos agradecer en esta interesante mañana. La verdad es que se nos hizo corto, nos falta tiempo. Sí, siempre pasa eso. Así que agradecerte. Quedas cordialmente invitado para una próxima segunda sesión para profundizar. Vero, Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa, con una invitada de lujo. Así que estén bien. Muchas gracias. Y un saludo también a mis compañeritas de la Dirección de Igualdad de la Valpo. Ahí un saludo. Me dan permiso para estar acá. Sí, un saludo, por supuesto, a las colegas de la Universidad de Valparaíso. Sí, eso. Que estén bien. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de semana. Ya se va para los cielos ese querido angelito